Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Política y Negocios. En esta oportunidad nos encontramos con Carlos Adriancén. Él es especialista en temas de economía, pero también es el actual decano de la Facultad de Economía de la UPC. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos al tema más importante, que es justamente el motivo por el que estamos hoy aquí reunidos. Ya el Perú había mostrado una de las mayores caídas económicas por el tema de pandemia a nivel de Latinoamérica y estábamos recuperándonos poco a poco y ahora el lunes salió la noticia de la vacancia presidencial. Y lo que queremos saber es, dentro de esto, ¿cuál es la realidad económica de nuestro país? El martes al despertar salía con que el dólar subió, hubo un desplome de precios en los bonos del gobierno, la bolsa de valores de Lima cayó. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en economía? ¿Qué vamos a tener? Coméntanos un poco. El marco de la pregunta es cerrado. El Perú está en una terrible contracción económica. Esta terrible contracción económica no es récord sudamericano. La región está entre los campeones, pero seguramente el campeón mundial de caída es Perú. Y esto no se debe al virus. Hay países que también han sufrido el impacto del virus, pero no han caído tanto. No es producto de la informalidad. Hay países más informales que el Perú, donde la gente ha desbordado y no ha caído tanto. Hay también la idea de que fue precios externos. Los precios externos peruanos a la fecha no han caído. Y el ruido político peruano es uno de los mejores de América Latina. Entonces, ¿por qué hemos caído? Por errores de política económica. El manejo del presidente saliente y su equipo ha sido pésimo. Han utilizado incentivos fiscales o impulsos fiscales y monetarios, pero han mantenido trabas irracionales sobre la producción en protocolos muy tontos. Y de tal manera que han entregado plata, han dado subsidios, pero la economía no se puede mover. Le voy a dar una idea. Han soltado dinero por 30% anualizado y la economía cae 10 yendo para 15. Su pregunta dice que hay evidencia de recuperación y eso es falso. Si usted lee los índices de producción mensual y construye un promedio móvil y saca la tasa de crecimiento, se da cuenta que el crecimiento anualizado viene cayendo hasta la cifra publicada. No hay ninguna evidencia que hayamos dejado de caer. De repente hay algún indicador que alguien construye muy generoso, he visto por ahí, pero no cuadra con un promedio móvil que, en mi opinión, es el indicador más sólido. Entonces, entendamos, el PIB viene cayendo y sigue cayendo. Segundo, el dólar ya subía una semana antes de que se haya vacado el presidente. ¿Por qué? Porque hay muchos soles en la economía y la economía está parada, la gente no puede utilizar esos fondos para producción y por lo tanto compra dólares, compra casas. La bolsa, por supuesto que la bolsa se tiene que mover cuando vacan a un presidente por sombras de corrupción. Así de claro. No importa si usted le simpatiza a Vizcarra o le simpatiza el otro, yo no venía de acuerdo. Igual el Perú ya venía perdiendo momento, mucho populismo, mucho desmanejo. Mire, el déficit fiscal ya llegaba a 10% del PBI. Y si eso no afecta negativamente las expectativas económicas del país, nada lo afecta. Después de eso, una guerra. Entonces, ubiquémonos. No es que ha venido la vacancia y todos los males han caído como se quiere caricaturizar. No, la economía ya estaba en caída y hasta muchos analistas internacionales ven bien que se depure a un corrupto. Porque lamentablemente las sombras del presidente eran terribles. Veíamos unos videos en los medios de comunicación que daban vergüenza. Claro. Además, yo creo que definitivamente la vacancia no ha sido el motivo que, o sea, que explote el tema de la economía y que hayan bajado esto. Es algo que ya nosotros hemos estado viendo durante estos meses. Es más, bueno, se veía con una mirada bastante positiva que el próximo año iba a haber una recuperación hasta del 10%, que ahora ya, de Mire, acuerdo a lo que los comentas. economistas, le cuento, hay un documento oficial muy importante que transmite cómo va la economía. Se llama el Marco Macroeconómico Multianual. Este documento dice que el próximo año nos recuperaríamos en 10% de producción primaria, ¿no? Grosso modo. Eso era imposible. Era un acto de buena fe lindo, buena vibra, ya. Pero es como decir que vamos a ir a Chile y le vamos a meter 30-0 a los chilenos.
en la primera media hora. Y la verdad es que el equipo chileno es un equipo competitivo. Bueno, la verdad es que la economía se viene cayendo, la inversión se viene cayendo, la informalidad viene disparándose, la recaudación viene cayendo, el gobierno incurre un déficit. No hay forma que el próximo año suceda una magia como la que decía. Entonces, vamos, Entonces, esto es algo que ya estaba despertado por los errores de la gestión del presidente Vacado. claro, entonces podríamos decir tal vez que si bien no estamos hablando de que la vacancia haya sido el motor del problema económico que atraviesa el Perú, sí genera cierta inestabilidad Claro, en yo nuestro eso he país. enojado. Claro, es como si cae garúa en medio de un barro tremendo, ha pasado un río por ahí. Bueno, que la garúa, qué fea se ve, claro que sí. La gente buena y la gente con intención ideológica te dice, mira, era este feo de Merino se llama, bueno, el señor Merino. Y además se ha descubierto que el Congreso estaba haciendo preventas. El Congreso viene haciendo preventas con el presidente Vizcarra hace mucho tiempo. Hemos visto cómo han salido esos retiros a las AFP que han dañado hasta con 40% el fondo de un trabajador que quede en la AFP, porque esos retiros nos dejaban al resto y nuestro fondo se iba secando y nadie decía nada. El señor Vizcarra no defendía esto en su ministra. Entonces, ¿qué van a defender? Mantener un presidente que permitía eso no era una buena idea para Claro, todos. y entonces, con este clima tan inestable a vistas ya de un especialista en economía, ¿cuánto cree que puede demorar nuestro país en recuperarse de esta caída? Es una pregunta que un economista que ha sido medianamente trajinado sabe que no sabe. El que sabe no predice y el que predice no sabe. Lo que sí le puedo decir es que hay una pregunta que afecta a lo económico, pero que es política. ¿Por qué si estábamos cayendo con Vizcarra no habían protestas? Y de pronto sacan a Vizcarra y unas protestas tremendas, gente muy buena, con sus sanguchitos, con sus pancartas, con su agua mineral, protestan en todos los canales nuestros. Ok, ¿y por qué? Me hace acordar a Chile. En Chile, con la señora Bachelet, nadie protestaba. Y la jubilación es algo adefesio. Pero llega otro y a ese sí le protestan. Y hasta casi se lo han tumbado. Lo han puesto de rodillas. O sea, aquí preguntémonos, ¿por qué hay tanta protesta, no? Porque la protesta cuesta un montón de plata. Eso es Claro, o económico. sea, definitivamente dentro de, y por eso también es la importancia de que la gente cuando proteste lo haga Sepa con por qué lo hace. conocimiento de causa, ¿no? O sea, ¿cuánta gente de la que realmente está protestando ahora sabe qué es lo que está pidiendo? Están pidiendo una nueva Es constitución, horrible están lo que pidiendo usted que está salga. diciendo. Es usted muy precisa. Hay mucha gente que parece no saberlo. No parece, ellos tienen un lindo eslogan que dice, fulanito no. Pero cuando uno dice fulanito no y hay una disyuntiva, está diciendo menganito sí, está diciendo Vizcarra sí. Y debe ser bien feo defender a Vizcarra en esta situación. Debe ser como que Por para ni supuesto. quererlo negar. He escuchado que se dice que lo que pasa es que protestan contra la situación, como en Chile. Pero la situación era horrible en Chile con Bachelet y era horrible en el Perú con Vizcarra. Entonces, se ha dejado que la pandemia se desmaneje, que la economía se hunda. Nadie protestaba. Y de pronto, ¡fu! Qué extraño, ¿no? Claro, porque Claro, probablemente, te cuesta eh, plata. y, y, se, y, se, y se argumentan en que Merino no tiene estudios superiores, que fue el congresista menos votado, y le están buscando sin razones cuando en realidad la principal responsabilidad del peruano ahora está en cuántas de las personas que realmente ahorita reclaman y dicen, este gobierno a mí no me, este gobierno no me representa, Merino no me representa, este congreso no me representa, leyeron algún plan de trabajo antes de ir a votar por los Mire, congresistas. mire, estos congresistas puestos por Vizcarra en una elección bastante trucha, en mi opinión, han sido un desastre. El presidente también. Si usted me pide que defienda al señor Merino y a los congresistas, no me llame. Pero Tampoco. aquí sabe quién me representa y quién nos debe representar a todos, la Constitución. Y la Constitución dice que el Congreso puede vacar por incapacidad moral si tiene los votos. Así de simple. No es que una interpretación de un profesor, como diría Kiko, cállate, cállate que me desesperas. No, señor. Aquí hay una constitución y los países que no cumplen sus constituciones se hunden.
Hay constituciones buenas, hay constituciones malas, pero en la que tenemos, por los canales democráticos se puede avanzar, pero lo más importante, qué curioso, a uno todo y a otro nada. Huele mal. Además de eso, No me venga. porque Y el Perú sí, requiere que este gobierno sea exitoso. claro, no, es El que que paga las definitivamente cuentas acá es el pueblo. muchos se argumentan pero si solo faltaban 8 meses, es que en realidad en el Perú no es que estemos diciendo, Dios mío, se fue uno, entró otro y nos morimos. No, En el Perú 8 meses pueden pasar muchos acuerdos. Mire, ¿sabe usted cuál es el gobierno más corrupto del Perú? El el último. de- Mire, desde que hay cifras de corrupción burocrática, de transparencia, o que hay cifras de control de la corrupción del Banco Mundial, cada año empeoran los indicadores. O sea, el primer gobierno con el que comienza esto es el gobierno o la administración fujimorista y tiene tasas de corrupción altas. El siguiente es peor y el siguiente es peor. Y llegamos a Humala, que es el peor, y después Humala, PPK y Vizcarra, que es el peor. El último es el peor en percepción de corrupción y en bajo control a la corrupción. Así que entendamos, pues, el reto que tiene esta administración de transparencia es poner orden en un incendio. Este sí es un incendio. No hay que incendiar iglesias. Están incendiando las instituciones. Dicen, esta constitución no me gusta, hay que cambiarla. Así no levanta ningún país. Ahí no me gusta el catán constitucional o no me gusta la figura. Por Dios, son juristas. Parecen pintores, con el respeto de los pintores. Ujú. Aunque estos Y sean además, de los futbolistas y de la padula, ¿no? hablando, hablando de un poco de realidad y ya es increíble que un país que supuestamente ha tenido 20 años consecutivos de crecimiento no se haya podido invertir un poco más en temas sanitarios, que no hayamos podido atravesar, porque la pandemia no es solamente en Perú, ha Uy, sido en todo uy. el mundo. Bueno, Entonces, yo soy profesor de historia económica y en la clase pasada me tocó hablar de la década, la primera década del milenio. Y si yo le muestro los indicadores de mejora de esperanza, de nivel de vida, de desnutrición infantil, ¿no? Se pone la camiseta y dice yo soy peruano. Esa es la buena noticia. La mejor década en términos sociales ha sido la década del 2001 al 2010, pero lejos. Hemos destacado mundialmente. Esa es la buena noticia. Y la mala noticia es que eso ya se acabó. En la próxima clase le tengo que enseñar a mis alumnos, miran los mismos indicadores, cómo se van deteriorando, la economía ya no crece, no recupera, todo se ha echado atrás. Desde Humala en adelante ha sido un desastre. Y lo que está pasando es la continuación de ese vector totalitario, intervencionista, torpe, que ha hecho que ya no busquemos pobreza. Nuestro índice de Ilarianov, que es un desarrollo relativo, no. Incluso el índice de desarrollo humano, que es mi índice rojo preferido, pues, ya no crece tanto. Entonces, los peruanos tenemos que entender que en los últimos tres gobiernos la hemos reventado y que ahora el gobierno de transición, que va a tener 9 meses. Ojalá hagan lo correcto, porque se deberá enfrentar a un Congreso que tiene ideas como las de Humala o como las de Vizcarra, desastrosas. Acuérdense hace poco, Vizcarra y el Congreso competían por quién era más demagogo. Uno quería devolverle plata a gente que había introducido su dinero en un fondo de reparto, lo cual es una locura tocar ese fondo, y otro planteaba un esquema que hipotecaba al siguiente gobierno. Era malo contra pésimo. Entonces, eso es lo que la administración de transición deberá revertir. Y ojalá pueda, porque es como decir que hay que golear a Chile mañana. Va a ser bien difícil golear. claro, aparte Yo de quiero. eso, estamos hablando también de que sí, de entre el 2000 y el 2010 hubo una mejora en temas de economía, De pero aún sociales, así sociales, los sociales, indicadores sociales, la impresión. ya. Pero, ¿por qué aún así los gobiernos no invirtieron más en temas como educación o salud? ¿Por qué cree que hemos subido 40 puestos en los últimos 20 años en la percepción de corrupción burocrática? Porque hubieron todas estas mega obras. ¿Sabe qué cosa explica la corrupción en el Perú? Estadísticamente, tiene una altísima correlación con el tamaño del botín, el gasto público. Una altísima correlación
con el grado de deterioro de la libertad política y económica, esa reforma de Vizcarra. Y también tiene una alta correlación con el retroceso en términos de castigar a los presidentes. ¿Conoce usted un presidente ladrón preso o sentenciado siquiera? No, están la mayoría libre. Están paseándose en las marchas hablando de defender a un candidato que han vacado por sus sombras de corrupción. O sea, yo estoy un poco dispuesto a decir, yo no creo que la gente que está en la marcha sea pro corrupción, pero están haciendo, es fácticamente, palabra que les encanta, están defendiendo la corrupción. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Ellos deben guardar distancia con esos gobiernos corruptos. Y si se van a quejar de la situación económica, sería bueno que se hubieran quejado hace tiempo, es cierto. Ahora hay un poquito más de libertad y entonces ya pueden salir a protestar a pesar de la pandemia, lo cual va a tener un enorme costo económico para los peruanos porque los infectados, por más chicos bien que sean, nos vamos a tener que bancar todos los peruanos y van a contagiar en sus casas a mucha gente. Hay que ser responsables. ¿Okay? Con el Sobre mayor todo eso. desarrollo hay que ser responsables. Sobre todo eso, exactamente. No no es estar a favor ni de uno ni de otro, simplemente que hay que ser conscientes de que vivimos en un país que se rige por normas, por leyes. Y si la ley, la constitución te dice tal cosa, pues se tiene que hacer. Si se tiene que cambiar una constitución, se hace, pero hay vías para canalizarlo. Por supuesto, pero lo más importante, a mí me dicen, fulanito no me representa. Por supuesto que yo no votaría por el señor Merino. presidente por encargo, ni menos votaría por Vizcarra. ¿Ya? Pero sí creo que hay algo que hace que una democracia no sea populista, que una constitución limite al gobernante. Y como al gobernante la constitución lo limita si es que tiene incapacidad moral y lo vaca, eso me encanta. A mí me encanta que se controle a los presidentes para que caminen, como diría una señora hoy presa, derechito, derechito. Y no dije el nombre de la señora Nadine Heredia. Pero definitivamente, obviamente también hay intereses de por medio por parte del Congreso, que eso no se puede discutir y son temas que al final se pueden arreglar, se pueden mejorar cuando uno haga un voto consciente en las siguientes elecciones. Tenemos 8 meses que es el tiempo para que realmente tomemos conciencia, no una marcha te va a hacer tomar conciencia. Ejerzamos ciudadanía. En la elección anterior se depuró a todos los candidatos que no le gustaban a Vizcarra. Los medios tuvieron su corazoncito. Si usted llama a esa elección extraordinaria de congresistas elección libre, me muero de risa. De cada 10 peruanos que pudieron votar, un gran número decidió no votar o votó por ninguno de estos. Solo 4 de cada 10 votó por todos juntos. Todos los grupos, el FREPAP, Acción Popular, son de ese tamaño, no tienen mandato y están haciendo estropicios con la economía, están empobreciendo a nuestra gente más pobre. Por eso en esa elección coincido con usted. Es importante ejercer la ciudadanía y que los congresistas tengan límites a la hora que propongan tonteras. Yo propongo acá, por ejemplo, que se crea, como en Australia, una Comisión Nacional de Productividad vinculante. De tal manera que si un congresista trucho o un congresista mal formado propone una tontería, el, la Comisión de Productividad puede decir, esa propuesta es inconveniente. Tráeme algo que sume, algo que ayude a que el país progrese. Por eso Australia es desarrollada y nosotros somos un país pobre, bien pobre. Justo sobre ese tema, yo le quería preguntar su opinión con respecto a, yo sé que es un tema bastante delicado y que muchas veces se evita tocar, pero en el país, apegándonos, argumentando los principios de democracia, de igualdad y demás, hemos permitido que en nuestro Congreso hayan criterios mínimos para que alguien pueda ser congresista. Simplemente te piden tener cierta cantidad de edad. ¿Qué tanto nos conviene en realidad como país? O sea, viéndolos ya viéndolo objetivamente, que personas que no hayan tenido estudios previos, que no sepan las consecuencias que puede traer hacer estas leyes de las AFP, gobiernen o legislen nuestro país. Le voy a responder.
Estamos en noviembre, todavía está medio frío el clima, pero pronto va a haber un calor y siguiendo todas las reglas de salubridad, vas a ir a una playa y te vas a meter al mar, vas a salir y ya vamos a estar en abril votando. Para que tengas idea, van a haber 23 planchas y van a haber 23 por 130 candidatos a congresistas. ¿Crees que hay tiempo para escudriñarlos? No, pero no que me mueva la fecha de la elección. Pero lamentablemente en estas elecciones apresuradas, los intereses salen ganando. Tapan a todos sus truchos, a sus ciegos, sordos, mudos, dinosaurios, elefantes. Todos van a pasar. Por lo tanto, usted y yo, todos, tenemos la obligación de chequear bien por quién votamos. Porque hay cada joyita queriendo ser presidente, que se hace hasta votos, y también queriendo ser congresista, que es más prontuariado que Dios sabe quién. Entonces, los ciudadanos debemos aprender, miren lo que pusieron ellos. Bueno, votemos todos, pero también involucrémonos en votar a alguien que va a dar una expectativa. Y mucho cuidado con esto. Los candidatos saben algo, que si ellos nos dicen lo que nosotros queremos escuchar, votamos por ellos. Y esos sinvergüenzas siempre dicen lo que queremos escuchar y después nos tiran al tacho. No, chequea bien de elegir a alguien derecho, decente, capaz. Tómate tu tiempo. No votes por la chata, por el influencer. Yo decía a un candidato muy gracioso, yo necesito una youtuber en mi plancha. Yo es cierto, las youtubers son mujeres muy influyentes, pero muchas veces no saben lo que es un PB, honestamente. No saben. Y son capaces de ser engañados. Porque el pensamiento crítico, cuando no tiene conocimiento, tiene un nombre. Es charlatanería. Es un charlatán que está criticando y no sabe lo que está diciendo. Lo bueno es que podamos discutir y en la discusión se note quién está diciendo pavadas y quede en ridículo y quién no. Mire, hace años, cuando uno iba a televisión, le tocaban polémicas, bien, bien bonito. Ahora, pásame la amante. Por poco te preguntan qué día soy. Bueno, hay que volver a discutir. Los grandes medios tienen para levantarse y darnos esa libertad de prensa que levanta al país. Es fundamental para que haya libertad y haya progreso económico. Por Hay que supuesto, y apoyar. los medios de comunicación tienen esa responsabilidad de informar, siempre dividiendo opinión de información, porque la Exponiendo. idea no es segmentar. Imagínense que yo diga una tontería y usted me demuestra que estoy equivocado. Yo aprendo el televidente también. No es que tenga que ser hostil, pero sí, al pan pan, vino vino. Entonces, acá también es el llamado el mundo digital ahorita está en Lo máximo. crecimiento, están los influencers por todo sitio. Entonces, hay también mucho el tema de informarse o como a veces digo yo, a veces cuando tú no sabes del tema, tu mejor aliado es el silencio y agarrar un librito y ponerte a leer antes que opinar. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero agregaría una cosa. No pregunten en la web, pregúntense. Agréguele el C. Pregunten, escuchen, pregunten, chequen, gástese su tiempo y entiendan que le dicen todo el tiempo que el Perú es rico y es tremendamente pobre. Porque no invertimos, no innovamos, no educamos a nuestra gente. Te dicen un montón de mentiras, que son las que tú quieres escuchar, para que votes por ellos. Y después, ¿usted ha visto un presidente que camine con respeto al pueblo, entendiendo que él es el mandadero del pueblo? No, se creen dioses y todos los sobones los cierran. No, ellos son servidores públicos, tienen el honor de ser servidor público de un peruano. Esos roban, porque los incentivos no castigan el robo. Entonces, no hay que ponerlos en orden. Ellos están para servirnos y es un puesto muy noble el ser burócrata. Lamentablemente, somos uno de los países más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque los burócratas tienen tres tipos. Los coimeros, los coimeados y, por qué no decirlo, los cómplices. Los que ven y no denuncian porque si no pierden su puesto. Esos son cómplices. Entonces hay que cambiar eso. Hay que darle al funcionario público respeto. O sea, al médico que enfrenta la pandemia, medios para enfrentarla, al policía que va a bancar. Hoy día la gente cree que es una gracia pegarle a un funcionario público o a un policía. Le pega. No, ese señor tiene familia.
Ah, pero hay algún policía que es trucho. Bueno, a ese señor policía, lo mismo que a usted, la ley. Lo mismo que a Vizcarra, la ley. En un Ujú. debido proceso. Y comenzaremos a vivir mejor. Porque el Exacto. peruano es un ser maravilloso. Sobre Cada todo, incentivo nos pervierte. comenzaremos a vivir mejor el día en el que el peruano sepa también reconocer que se equivoca, sepa de reconocer que sus opiniones no siempre están bien dirigidas. Es increíble que en estos últimos días se esté intentando normalizar la violencia contra alguien porque simplemente la mitad del Perú está en desacuerdo con la decisión que tomaron los congresistas. Normalizamos que alguien vaya y golpee a alguien y que al día siguiente tienen que archivar su caso, simplemente porque... Es patético, pero eso es antipolítica. ¿Cómo que antipolítica? Se trata de introducir un régimen totalitario donde una minoría oprima al resto. Para eso tienes que dividir, controlar medios de comunicación. Y una vez que tienes eso, como en Venezuela, no importa que te vayas a pique, se quedan como garrapatas bien arraigadas. Los ciudadanos tenemos que saber que nuestro bienestar, el bienestar de nuestra familia, tiene que ver con nuestro himno, ser libres económica y políticamente. No nos pueden decir que si usted quiere votar por el congresista o la congresista Verónica Mendoza o Mulder, usted no puede votar porque ella fue. Eso es opresión a su libertad. El ciudadano peruano es un señor ciudadano y debe poder votar porque más o menos le dé la gana. Debe poder hacer actividades respetando ciertas leyes que no contaminen el ambiente, que no dañen a otros. Generar un país que florezca, donde el que comienza a crecer tiene una propiedad respetada. No que a cada rato digan, agarro tus jubilaciones y las utilizo como estímulo fiscal. Es una vergüenza eso. Pero eso pasa. Definitivamente. Y programas como este sirven para que lo pongamos sobre el tapete. A un profesor Los, como de economía le van a decir enano malvado. Bueno, yo soy bajito y sí, no tengo ningún pudor en llamar a las cosas por su nombre. Me las encanta. verdades Si incómodas, me ¿verdad? hace impopular, no me voy a quedar no me voy a, no vivo en la política, no soy eso, no me gusta. Pero sí me gusta la política de ciudadano. Opinar, servir. Mire, dicen que hay reactivación, no hay evidencia sólida de reactivación. Tenemos que trabajar más. Oye, esto se va a reparar en el próximo año, no va a tomar algún tiempo, porque se ha aumentado la informalidad, porque se ha destrozado la inversión privada, que es la que importa, porque ni siquiera la pública crece como debería. Y se engaña a la gente. Hay truchería de hace 2 semanas. Ah, son truchería de este régimen. No, esos se negociaron hace 2 semanas, papito. Y a este régimen, el nuevo, no hay que permitirle ni una. A Vizcarra se le han permitido muchas. Y ahora que lo Claro, comienzan a descubrir, vemos a periodistas que antes los halagaban, dicen, ay, me sorprendieron. Ah, por Dios, todo el mundo sabía cómo era la cosa. Necesitamos así es. fiscales y jueces de verdad, policías de verdad. Y en el Perú hay gente muy, muy buena. Analizando un poco el tema, toda la caída económica que se está presentando estos días en realidad no es más que lo que sigue de lo que ya hemos estado viviendo. No, es la profundización. No, he sido un mal comunicador. Mire, la caída va a ser más fuerte todavía. Uy, no. Este nuevo gobierno no cambie la política económica, los daños se van a aumentar y vienen con esa tendencia. Si este nuevo gobierno de transición cambia la política económica, podemos ver una recuperación lenta, no instantánea, no así. No, cuando se ve una estadística así, Claro. ríase, le están engañando. Si usted tiene 43 de fiebre, baja Ujú. 41 en una tarde, no en un segundo. A menos que lo metan en hielo y de paso le generan una broncopulmonía y se muere. No, tiene que ser gradual. Obviamente, no, no podemos decir que, uy, de un mes a otro hemos crecido 15, 20%. Es un poco... Yo he visto la semana pasada, y dice, mira, ya nos estamos retirando. A ver, muéstrame las cifras. Estamos cayendo menos. Caer menos es caer. Y te recuperas cuando vuelves al nivel que estabas más lo que creciste. Entonces, Ujú, es esto, dicen, ahora ya caigo menos, pero igual no te has recuperado nada. ujú. Y hay que recuperarnos, porque la gente hoy día puede estarse muriendo de
falta de servicios básicos, está de hambre. Ujú. Nos debemos, mientras haya un peruano pobre, todos somos pobres. Claro, todavía no podemos decir que hemos salido de la pobreza, pero justamente usted me hablaba del tema de cambiar las políticas. Hace menos de una hora probablemente, acaba de juramentar el nuevo ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo ve a José Arista Arvilo? ¿Qué esperamos? El señor Arista es un economista graduado en la Pontificia Universidad Católica y en otras universidades del exterior. Diría yo casi es una universidad de la competencia, yo soy de la UPC. Y yo le deseo lo mejor. Y espero que tenga la determinación de no ceder a las barrabasadas que este Congreso que nos dejó Vizcarra, por el que no ha votado casi nadie, quiere hacer. Porque hoy día, en las AFPs, hay cerca de 7.200.000 peruanos. 7.2 millones de peruanos. La gran mayoría tiene fondos chiquitos porque son ingresos de subsistencia. Pero si volamos ese fondo, la economía va a entrar en problemas. Porque lo que plantea, por ejemplo, el señor Urresti, es que solo algunos se retiren tu platita, pero solo con las pasadas, el fondo promedio de un trabajador ha caído en $4.000 por trabajador. A nadie parece importarle esa desgracia. Porque esta liberación no es que todo el mundo se puede llevar su plata, que sería una hecatombe, pero que solo algunos, al iluminado parecer de algún congresista poco letrado en materias económicas o a lo mejor interesado, ha ofrecido. Entonces, eso es la labor de Arista y de Flores Arauz y ahora del señor cuyo nombre, Merino, es pararles el macho a esto. No tienen mandato y además ellos ya son como un cohete con la mecha prendida. En 3 semanas ni su movilidad los va a querer llevar al Congreso, porque se acabó el régimen. Entonces, no hay que permitir que hagan daño al pueblo. Ellos deben recapacitar, tienen que apoyar a este gobierno de transición y dejar de salir en televisión ofreciendo cosas de mal. Ya no tienen a Vizcarra para competir. De acuerdo a la Constitución, lo han vacado. ¿Ok? Apoyen a este gobierno a que llegue la Constitución. Y sobre todo el pueblo también hacerse respetar, pero siempre con las maneras, siempre siendo conscientes de lo que estamos pidiendo, siempre siendo conscientes de que tenemos el argumento, de que estamos realmente el mayor poder del ciudadano debe ser la información, un votante informado, un ciudadano que es consciente de la realidad y que no se deja llevar. Un ciudadano al que tú le dices, oye, lo que dices es bien coherente, estoy contigo, pero es raro en estos tiempos. Muchos ciudadanos que veo en las redes dicen incoherencias, incoherencias. Y cuando les descubres las incoherencias, con todo respeto, te dicen tu vida. Sí. Afortunadamente estas redes tienen algo maravilloso. Puedes bloquear. Al que insulta a otro, al que se pone pesado, hepático, destructivo, insulta. Un gusto. Así es. Bueno, entonces, Carlos, realmente ha sido un placer, ha sido una Ha conversación sido para mí un bastante honor. enriquecedora. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros, sobre todo los jóvenes, que no siempre hemos estado muy ligados a temas de economía, de política, siempre es bueno que enriquezcamos ese conocimiento que tenemos. Tal vez algunas palabras finales, algún comentario final a la población, que se mantenga la calma, o sea, tranquilos. No es que estemos viviendo la catástrofe porque es algo que ya se venía a venir y que va a seguir y que tenemos que simplemente con calma ir atravesando. Te digo, nosotros los jóvenes a veces podemos pintar canas, pero yo trabajo con gente cronológicamente más joven que yo y mucho más inteligente. Soy profesor y aprendo mucho de su razonamiento, de sus inquietudes, al mismo tiempo que los entreno. Y esa es mi actividad, yo soy profesor. Y los jóvenes tienen mucho por pensar y para dar. No hay el prejuicio de que el viejo sabe o no sabe. Es más, chicos, mis amigos, con la cantidad de pastillas que toman, andan persiguiendo chicas jóvenes. Es un mundo que va a haber mucha mezcla generacional. Y yo estoy feliz con mi señora, así que no tengo ningún
nada que decir, más bien la tengo que cuidar. Y es tiempo, y me encanta ver a los jóvenes, no en la calle destruyendo propiedad y pegándole a personas, a policías sobre todo, no. Y no me gusta ver jóvenes exponiéndose a ellos y a su familia, no me gusta. No me gusta ver carritos sangucheros en una marcha trucha, no me gusta. Mejor utilicen esos carritos sangucheros para darle los sándwiches a la gente más pobre. Porque lo que yo veo en la marcha, ninguno parece en extrema pobreza. Parecen buscando la antipolítica, llegar al poder a como de lugar para hacerse ricos. Y ya los peruanos estamos cansados de esto. Queremos gente honrada y capaz. Queremos menos pobreza para nuestro pueblo. Riqueza va a tomar un par de generaciones, si me hacen caso. Así Eso es. fue algo grande. No sé tanto. Ok, bueno, Carlos, ha Gracias, sido un Julio. placer tenerte con nosotros. Muchas gracias y bueno, ya esperemos que las aguas se calmen un poco hasta fin de mes para poder ya empezar a ver también. A fin de mes ya se va a saber quiénes van a ser nuestros candidatos presidenciales. Entonces, Esperen que ese gobierno dé la talla, que no se vayan a aprovechar que les toca poquito tiempo y hacen barrabasadas en el Congreso. Este señor Flores Arauz y este señor Arista, a los que conozco, tienen que bancarse por el Perú. La situación es terrible. Vizcarra ha sido un desastre. Yo no entiendo cómo hay gente que lo puede defender. Aunque usted sabe, hay corazón en ese mundo. definitivamente. Entonces, solamente esperar y sobre todo a informarnos antes de emitir opiniones, antes de dar información. Si nosotros tenemos cierta llegada en redes sociales, conocemos gente que puede que se ve influida. Es un Exactamente, porque país. siempre influimos en alguien, ya sea en la familia, en los amigos. Siempre hay que intentar dar información de calidad sin dejarnos llevar por apasionamientos ni por opiniones. Y bueno, Carlos, ha sido un placer y Ahí viene. también de... Así es. Parecemos Entonces, italianos, somos muy apasionados. sí, cuando nosotros nos apasionamos en temas como política, economía, desviamos la mirada de lo realmente importante y lo objetivo. Entonces hay que ser un poco más racionales al momento de actuar. Bueno, un gusto, Carlos. Muchísimas gracias. Y con nosotros también eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Buenas tardes.